Buenos días, profesor y ayudante. Mi nombre es Josefina Ibacache y hoy les voy a presentar mi tarea sobre la resistencia eléctrica, en la cual hablaremos de qué es, los factores que la afectan, la ley de Ohm, cómo se relaciona con la kinesiología y finalizaremos dando un ejercicio, resolviéndolo para ver cómo es que esto se relaciona físicamente con la kinesiología. Para comenzar, debemos saber qué es la resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia eléctrica es la oposición que presenta en un material al paso de la corriente eléctrica. En otras palabras, mide cuánto dificulta un material el movimiento de los electrones a través de él. Se miden ohmios, una unidad que honra al físico alemán George Simon Ohms. Esto depende de varios factores, los cuales afectarán qué tan rápido o lento fluye la electricidad. En estos tenemos el material, ya que los metales, como el cobre, tienen poca resistencia y los aislantes, como el metal, tienen mucha. Y esto nos daría según la rapidez o según qué tan lento vaya. Después también tenemos la longitud del conducto. Cuanto más largo hay una mayor resistencia, lo que haría que el impulso fuera más lento. También el área transversal es qué tan grueso es el cable. Entonces, mientras más grueso sea el cable, fluirá más rápido la energía. Y al contrario, al ser más delgado, fluiría con una mayor lentez. Y por último tendríamos la temperatura, que a mayor temperatura en los metales habría una mayor resistencia al impulso eléctrico. Bueno, y para comprender después mejor el ejercicio, debemos explicar qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad. Dice que la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Para esto tenemos la fórmula que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, la ley de Ohm nos muestra cómo se relaciona el voltaje, el corriente y la resistencia. Con esta podemos saber que si aumenta el voltaje, la corriente también aumenta, si la resistencia es la misma, y si aumenta la resistencia, la corriente disminuye, si el voltaje es el mismo. ¿Cómo podemos relacionar la resistencia eléctrica con la kinesiología? Bueno, la resistencia eléctrica se puede relacionar en varios sectores de la kinesiología, como en la electroterapia. En la kinesiología se utilizan corrientes eléctricas como TEMS, EMS o ultrasonidos para estimular músculos o aliviar el dolor. El cuerpo humano conduce la electricidad, pero con cierta resistencia eléctrica. Ya que músculos y la piel tienen distinta resistencia eléctrica, podemos dar ejemplos como la piel seca tiene alta resistencia eléctrica, ya que cuesta que pase más la corriente, y la piel húmeda o con un gel tiene baja resistencia eléctrica, ya que al tener agua, la corriente pasa más fácilmente. Por lo que esto es muy importante para regular la intensidad del tratamiento. Demasiada corriente puede causar dolor o daño y muy poca puede no causar ningún efecto. También la kinesiología se puede relacionar con la bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica es una técnica utilizada por kinesiólogos y nutricionistas para evaluar la composición corporal de las personas. Se basa en medir la resistencia eléctrica del cuerpo. El agua y los músculos conducen bien la corriente, y la grasa y los huesos tienen una mayor resistencia a la corriente. Analizando esa resistencia se puede estimar cuánta masa magra o grasa tiene una persona. Y por último, en la kinesiología se puede relacionar con la fisiología muscular. Desde un punto de vista biológico, los tejidos humanos también presentan una forma de resistencia al paso de la corriente eléctrica, que puede relacionarse con la actividad celular o nerviosa. Por ejemplo, cuando un músculo se fatiga, cambia su resistencia eléctrica interna, lo que puede medir con sensores. Estos cambios ayudan a estudiar el rendimiento muscular o la recuperación después del ejercicio. Y para analizarlo de una forma más directa, vamos a relacionarlo con un problema físico, en el cual, en una sesión de electroterapia, una kinesióloga utiliza un dispositivo de
electroestimulación muscular para estimular el cuádriceps de un paciente en rehabilitación. El equipo aplica una diferencia de potencial eléctrico. Bueno, y para realizar este problema vamos a utilizar la ley de Ohm, en la cual se utiliza la fórmula en la que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Primero, al paciente se le aplica un voltaje de 12. Sabiendo ya que el tejido muscular ofrece una resistencia de 480, podemos aplicar la fórmula fácilmente dividiendo los 12 voltios por los 480 de la resistencia, y esto nos daría un resultado de 0,025 amperios. Y en el segundo caso aplicamos 18 voltios en vez de 12. Entonces realizamos el mismo proceso de dividir el voltaje por la resistencia y esto nos daría un resultado de 0,0375 amperes. Con esto podemos notar que al aumentar el voltaje aumentó la corriente desde 25 a 37 megaamperes, lo que implica una mayor estimulación en las fibras musculares. Bueno, y como conclusión, en este ejercicio se puede observar claramente cómo la ley de Ohm permite comprender el comportamiento eléctrico de los tejidos biológicos durante una sesión de electroterapia, una técnica frecuentemente utilizada en la kinesiología para estimular la musculatura, reducir el dolor o favorecer la recuperación funcional. El cálculo muestra que al aplicar una diferencia potencial de 12 voltajes sobre un tejido con una resistencia de 480, la corriente que circula es de 25 megaamperes. Este valor se encuentra dentro del rango terapéutico, seguro para estimular las fibras musculares superficiales sin causar un daño o incomodidad excesiva. Sin embargo, al aumentar el voltaje a 18, la corriente sube a 37,5 megaamperes, lo que significa que los electrones atraviesan el tejido por segundos. Este incremento en la corriente genera contracciones musculares más intensas, lo que puede ser beneficioso para activar fibras más profundas o lograr un trabajo muscular más fuerte. Desde el punto de vista fisiológico, la respuesta del tejido depende directamente de la cantidad de corriente que circula. Una corriente moderada estimula terminaciones nerviosas motoras, provocando contracciones controladas y seguras. En cambio, si la corriente es demasiado elevada, puede causar dolor, fatiga o incluso irritación cutánea debido al aumento de carga eléctrica. Por ello, este ejemplo evidencia la importancia de la kinesiología. Entiendan los principios físicos básicos detrás de las herramientas utilizadas. Muchas gracias por su atención.